Segunda de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, que dice de la manera siguiente: el versículo que leemos es el versículo 18. Versículo número 18, que dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo leemos una vez más, que dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su lugar. Gloria a Dios. Esta mañana hemos leído esta porción de la Escritura que básicamente nos habla de una, yo diría, de una acción, de una promesa divina de restablecer una comunión, una actitud, una acción de misericordia a favor de sus hijos, de su pueblo. Cuando dice el versículo, en el versículo que leímos: y seré para vosotros por padre, está de hecho pensándose, o se está pensando en el hecho de una actitud de misericordia, de amparo, de gracia, de favor hacia a la vida del pueblo de Dios, como una restauración de relación, en donde se tomará o se asumirá nuevamente un papel de padre, un papel de misericordia y de amparo para la vida del pueblo de Dios, tanto para el pueblo en general del antiguo tiempo y para el pueblo que hoy nos congregamos para adorarle. Se habla entonces de esa renovación de actitud, de acción de misericordia a favor del pueblo, y que a su vez este retomar de una actitud de misericordia nos habla sobre ese fluir divino que debe de ser parte de la vida nuestra. Sobre eso quisiéramos hablar, sobre la restauración o recuperación del fluir divino. En realidad, el distintivo del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, cuando uno lee la Escritura, es precisamente, que Dios estaba en medio de su pueblo. Tal vez solo para que tengan memoria, cuando dice la Biblia que iban a tomar la primera ciudad llamada Jericó, y ya cuando se iban a sentar en la tierra prometida, dice la Biblia que 2 espías llegaron a Jericó y entraron a la casa de Rahab, la ramera, y dice la Biblia que la misma Rahab les dijo: hemos oído del Dios que anda en medio de vosotros y que secó el mar y que ha hecho maravillas con vosotros. Y el pueblo entero ha entrado en temor a causa de la grandeza del Dios que está en medio de vosotros. Es decir, que el distintivo del pueblo de Dios era que Dios estaba en medio de ellos. Ahora, ese fluir divino es lo que distingue a Dios mismo y distingue al pueblo de Dios como un pueblo que gozaba o goza de ese fluir extraordinario. Seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Andaré en medio de vosotros. Ese era el distintivo extraordinario
del pueblo de Dios. Es decir, de un Dios que fluye, un Dios que actúa, un Dios que es misericordia, un Dios que ampara, un Dios que les dio pan, un Dios que les dio protección. Cuando uno lee las hazañas y maravillas del Señor, uno se queda sorprendido de ver cómo el Señor actuó de una manera increíble con su pueblo. Dice la Biblia que primero salieron con brazo extendido y mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Es decir, que nada podía detenerlos. Era un pueblo, no era un pueblo guerrero. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, no era un pueblo que se estaba, como dijera, realizando o entrenando o haciéndose a través de la guerra. Era un pueblo esclavo. Era un pueblo sometido. Era un pueblo que no tenía de hecho armas. No era un ejército que se estaba entrenando para la batalla, sino que era un pueblo en un sentido pasivo, en un pueblo sometido. Pero cuando Dios actúa a favor de ellos, extendiendo su mano, extendiendo su brazo y tocando con su mano. Y dice la Biblia, no fue su mano, o digo, la mano del pueblo, ni fue su espada la que lo libró, sino que fue mi brazo y mi mano la que lo libró. Es decir, que la acción de Dios o la actitud divina a favor de su pueblo fue la que hizo que el pueblo de Israel fuera liberado después de 400 años y más de estar en la esclavitud. Esto pone de manifiesto un hecho maravilloso, que si Dios no actúa, no hay quien pueda liberarse. Si Dios no opera, no hay quien pueda liberarse. Pero si Dios es con nosotros, entonces no hay quien contra nosotros. Es decir, que el pueblo de Dios, desde que sale de la esclavitud, y aún antes en su preservación y su multiplicación en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto, la mano del Señor estuvo sobre ellos para mostrar la fidelidad de Dios. Ahora, ustedes recordarán todo el recorrido que la Escritura nos señala en el libro del Éxodo. Precisamente Éxodo quiere decir la salida. Y cuando el pueblo de Dios sale de la esclavitud de Egipto, fue algo extraordinario. El Señor cambió la mente del faraón. El Señor operó en el corazón de ese hombre que jamás había abierto la cárcel a sus prisioneros. Cambia la mente, cambia todo. Y luego dice que se vayan de acá. No hubo negociación con faraón. Ni los hijos, ni el ganado, ni las mujeres se quedaban. Saldría todo el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es decir, serían plenamente libres por el poder de Dios. Y así fue. Así fue. Así fue. Se extendió la mano, se extendió el brazo, y Dios operó el milagro de liberación. Van por el desierto y se hallan prácticamente atrapados. Cuando salen de la esclavitud de Egipto, se hallan atrapados entre el mar y Faraón, que reacciona tarde para venir a recapturar al pueblo que Dios había liberado. Así que tengan en mente también eso, que el diablo, después de que libera a su pueblo, el diablo reacciona y dice: ¿para qué los dejé ir? Pero no fue voluntad de él, fue operación divina la que rompió las cadenas y nos sacó a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, en ese recorrido extraordinario, se ven como atrapados por el mar. Y ustedes saben la historia, no voy a mencionar todos y cada uno de los detalles. Durante 40 años que vagaron en el desierto. Pero encontramos nosotros maravillosamente que dice la Biblia que Faraón con sus caballos y sus carros nunca pudo acercarse a Israel.
Y eso que Israel iba en caravanas de familias, iban a paso lento, al paso de los niños, y nunca pudo alcanzarlos. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan por qué? ¿Quién recuerda por qué? ¿Recuerdan a alguien? Díganlo pues, ¿por qué? No van a decir nada pues. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor puso una nube entre los ejércitos de Faraón y el pueblo de Israel, que no podían ver ni alcanzar, porque la gloria de Dios era la retaguardia de ellos, y Dios protegía su espalda y protegía su avanzar. Es decir, que el poder de Dios, maravilloso, extraordinario poder, había descendido para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Cuando, hermanos, dice la Biblia que llegan a ese momento donde están atrapados aparentemente, ese momento crítico solamente era para una o por una razón. Tenía un objetivo ese sentirse atrapado. ¿Para qué era? ¿Quién quiere contestar? Contesten, hermanos, estoy dando oportunidad que hablen. ¿Qué era? Ahora la oportunidad que venía con ese sentirse atrapado, ¿saben qué era? Se lo voy a decir mejor de una vez. ¿Saben qué era? Que Dios iba a hacer cosas mayores con ellos. O sea, cuando usted se sienta atrapado, es porque Dios va a hacer cosas mayores con usted. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando uno siente que se le terminó el camino, o cuando uno siente que ahora sí todo se me viene en contra, es porque Dios hará cosas más grandes de las que hemos visto hasta el momento. Y dice la Biblia que entonces, cuando el pueblo de Israel estaba ya protestando, el Señor habla a Moisés, y se recuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Moisés: extiende la vara, aquella vara que se había hecho una culebra, aquella vara que Dios había hecho que viviera, ahora extiéndela. Y cuando Moisés extiende la vara sobre el mar, entonces el mar se abre maravillosamente. Y dice la Biblia, según vez lo leen, dice que caminaron en seco. El pueblo de Israel atravesó el mar en seco. Y caminó y caminó y caminó hasta que aquella multitud de hombres y mujeres y niños llegaron del otro lado. Y entonces, viendo el ejército de Faraón que habían cruzado, ellos dijeron: metámonos nosotros también y los vamos a ir a traer. Momento. El pueblo de Israel había salido con brazo extendido y mano poderosa. Y cuando ellos intentan capturar o recapturar a los hebreos, el Señor cierra el mar. Dice la Biblia, nunca más volvieron a ver a los egipcios. Quedaron flotando en el mar, porque el poder de Dios se había desnudado para dar a conocer su poder a favor de su pueblo y su acción a favor de ellos. Ustedes se sienten indefensos, débiles, pobres, cansados. No, hombre. No, hombre. Nosotros tenemos el respaldo extraordinario del Dios de los cielos sobre la vida nuestra. El respaldo de Dios sobre su pueblo es extraordinario, el fluir divino. Y hermanos, no solamente el milagro de la liberación, sino el milagro de la apertura del mar, y luego el sostenimiento. ¿Saben ustedes cuánta gente más o menos iba caminando de Egipto hacia Canaán? ¿Recuerdan cuántos eran más o menos? Más de 2 millones, alrededor de 2 millones de personas o más, caminando para Canaán. Y en ese recorrido, ahí hubo ladrones, enemigos, ejércitos que se oponían. El mismo desierto parecía tragar al pueblo de Dios. No había agua, no había pan, no había nada. Pero precisamente para eso el Señor había metido a su pueblo en medio del desierto.
En el Deuteronomio, en el capítulo 8, recuerdan ustedes lo que dice. Dice, para hacerle saber a su pueblo, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso fue el propósito de meterlos ahí, para que aprendieran a depender de la sobrenaturalidad y de la gloria de Dios. Que ellos se dieran cuenta que era un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Un pueblo diferente, al cual Dios se complace en respaldar, al cual Dios se complace hermanos, en hacerlos brillar en medio de la tierra y en medio del mundo. Ahora Israel no solamente camina en ese desierto donde no hay pan, no hay panaderías, no hay nada. Y Dios hace llover pan del cielo. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Es decir, que es algo extraordinario, hermanos. Cuando ustedes han visto que llueva pan. Y luego no solo eso, sino dice la Biblia que, hermanos, que sacó aguas de la peña. Y la peña que los seguía. Es decir, que esa peña se movía, era como una pipa de agua. Esa roca que los seguía era Cristo. Debe decir que es algo extraordinario. Saciar la sed, saciar el hambre, protegerlos con una cortina de sombra mientras avanzaban. En el día una sombra, en la noche una columna de fuego, para dirigirlos hacia el destino que el Señor había trazado para ellos. Es decir, que milagro tras milagro, como dice el libro de los Salmos, porque para siempre es su misericordia. Milagro tras milagro, operación tras operación, gloria tras gloria, seguía aquel pueblo. Algo único y extraordinario. Porque nuestro Dios es Dios poderoso. Su voz entre las muchas aguas. Es poderoso en batalla. Él sabe liberar, operar, actuar a favor de la vida de los hombres. Cuando uno lee los siguientes capítulos y narraciones de la Biblia, desde el Éxodo hasta el libro del Deuteronomio, y uno lee las historias extraordinarias de batallas contra los de Amalek, en donde Moisés levantaba las manos y Israel prevalecía, y no podían no tocarlos, no podían hacer nada, porque el poder de Dios fluía sobre ellos. Cuando el tiempo avanzaba y parecía necesidad de una renovación de la vida y de ropas y de zapatos y todo, la Biblia dice que permanecían intactos los zapatos y permanecían intacta la ropa. Era una preservación extraordinaria del Dios Todopoderoso. Es decir, que la gracia, la gloria, el poder de Dios fluía sobre aquel pueblo. Ahora, cuando vemos nosotros, llegan los días cuando se asientan, o llegan a los días cuando van a ingresar igualmente a la tierra prometida. Recuerdan ustedes ya el libro de Josué, cuando dice la Biblia cómo precisamente el Jordán se abre de nuevo. Dice la Biblia que el Señor envía los sacerdotes con el arca del pacto, y desde que ellos entran al agua, el río se detiene. Se detiene el río y pasan en seco el Jordán a poseer la tierra que Dios les había dado. De ahí en adelante siguen y siguen y siguen los milagros y el respaldo de Dios, porque Dios había prometido a Israel protegerlo y llevarlo a una tierra que fluye de Chile. Ahora encontramos nosotros precisamente acá que, hermanos, ese fluir de Dios permaneció con Israel, dándole a Israel un nombre, dándole a Israel una fama, dándole a Israel un nombre, una fama, una posición
que nadie antes había tenido, que el Dios de los cielos peleara por ellos. Ahora, permítanme solo decirles esto, que de una manera similar, como elegidos de Dios nosotros, entonces nosotros también podríamos o podemos gozar de ese fluir divino sobre la vida nuestra. Es decir, que Dios se complace en revelar su mano y su poder sobre los hijos suyos. Dios se complace en operar. Cuando nosotros vemos a Israel, hermanos, en crisis, en dolores, en tragedias, en momentos difíciles, aparecía la mano del Señor para hacer un milagro y una maravilla en ellos. Ahora encontramos nosotros que ese fluir, y solamente dos pensamientos más, ese fluir de Dios en algún momento se vio afectado. Y diría yo, no solamente que debemos recuperar el fluir de Dios, sino ¿qué pasó con ese fluir divino? El Salmo 44 es un salmo muy conocido, y ese salmo dice: ¿por qué, oh Dios, ya no sales con nuestros ejércitos? Así dice el salmista: Señor, ¿por qué ya no sales con nuestros ejércitos? Es decir, que aquel fluir parece haberse detenido en algún momento de la vida de Israel, parece haberse detenido en algún momento. Y entonces es aquí donde nosotros entramos a esta interrogante, a esta pregunta: ¿por qué se detuvo el fluir divino? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se detuvo el fluir divino. No es muy complicado entender por qué se detuvo el fluir de Dios. Ustedes inmediatamente han de saber por qué es que Dios ya no respaldó a Israel, o por qué Dios ya no respaldó a hermanos a Saúl, y por qué ya no respaldó el Señor a ninguno de los hombres del pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué el Señor ya no respaldó a Israel cuando después de tomar Jericó, ¿se acuerdan de Jericó? Y después tomar la ciudad de Jai. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en Jai perdieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En los días de Elí también, ¿por qué se roban los filisteos el arca? ¿Y por qué mueren los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió en esos momentos? Entonces, cuando nosotros notamos que, hermanos, el fluir de Dios hace una realidad para la vida de su pueblo, como lo fue para la iglesia del principio, cuando tomaban autoridad y ellos hablaban con poder las verdades del Señor, y había una serie de acompañamiento divino a través de las mismas acciones de los apóstoles, encontramos nosotros ese fluir de Dios que nada podía detenerlo. Pero de la misma manera, la historia de Israel como la historia de la iglesia, en un momento se ve como que si la mano de Dios deja de fluir a favor de su pueblo. Cuando vemos a Israel, lo vemos que le robaron el arca. Pasó el arca robada cerca de 23 años. De 23 a 30 años le robaron el arca, donde la gloria de Dios se manifestaba. Se la robaron los enemigos. Los sacerdotes fueron muertos. Y entonces, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Y el fluir de Dios, ¿dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ese fluir? Sencillamente, y para hacerlo más sencillo, gracias, hermano. Cuando encontramos a nosotros que algo sucedió con el fluir de Dios, es cuando nosotros vemos no solamente la toma de Jericó, sino en otras ocasiones también Israel había transgredido, había pecado, había fallado a Dios. Y cuando uno ve a Jericó, que es uno de los ejemplos más claros, encontramos nosotros que, ¿se acuerdan cómo es que se llamaba el hombre ese? ¿Cómo se llamaba? Levante su rostro, vea para acá. No puede agacharse, no puede agacharse. Levántese. Gracias. Levántese. Es decir, que
Es decir, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? Que el fluir de Dios se detiene. La primera batalla la ganan, la segunda la pierden. ¿Cómo así? Entonces así va el pueblo de Dios, una ganada, una perdida, una ganada, una perdida, una ganada, una perdida. No. Lo que la Biblia enseña es que no os dejaré ni os desampararé. Y que todo lo que hagas prosperará. Porque si Dios es con nosotros, entonces el remedio preciso, divino, está sobre nuestra vida. Sin embargo, lo que pasó con Israel para que se detuviera y que el Salmo 44 diga: ¿por qué, Señor, ya no sales con nuestros ejércitos? Algo tuvo que haber pasado. Es como cuando el marido ya llega a la casa y la mujer le tira el plato: come pues, hartátelo. Algo pasó, hermanos. Y ustedes dicen: no, pero yo no he hecho nada. Dice, como si los hombres se hacen los que son mansos. Yo no he hecho nada, dice. No, y le dio una gran gritada antes de irse, pues. Y todavía está reclamando: ¿por qué ya no? El fluir de ella, el fluir de él hacia ellos. O los hijos. Mi papá muy enojado, siempre viene enojado. Claro, ¿y cómo va a estar contento? No sacan buenas notas, son halaganes, no hacen nada. Ahora cuando el Señor interrumpe el fluir para Israel, es triste. Porque dice la Biblia, bueno, no se lo voy a decir todo, pero dice la Biblia que los hijos de este sacerdote Elí eran impíos. Ellos actuaban como impíos. Y entonces dice la Biblia que Dios actúa sobre ellos. Actúa. En los días de Samuel, por supuesto, eso ya había pasado. Lo de allá, lo de las tomas de Jericó y eso. Pero lo mismo fue en Jericó. Aquel hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, había robado lingotes de oro, mantos babilónicos, cuando la orden era que no tocaran, porque Jericó era maldita la ciudad. Era anatema. No podían tocarlo. Y vino el hombre y entonces toca lo que no debía tocar y trae consecuencias severas sobre la vida del pueblo de Israel, porque se detiene el fluir de Dios. Es casi como Jonás. Jonás se sube a un barco, paga su boleto. Y según él iban a ir tipo crucero, bien bonito, comiendo en el barco y todo, que empieza una gran tormenta. Porque Jonás había provocado la tormenta porque había desobedecido a Dios. Igual. Como Acán había provocado la tormenta de Dios. Y había provocado que el respaldo de Dios y el fluir de Dios de alguna manera se detuviera. Y entonces es aquí donde eso es algo extraordinario, es un milagro. Es un milagro cuando el Señor le dice a Josué, porque Josué se había tirado al suelo a decirle: Señor, ¿qué pasa? Perdimos la batalla ahora en Jai, después de Jericó, que triunfamos y los muros se cayeron y fue una victoria tremenda. Ahora, Señor, es derrota. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y el Señor le dio la respuesta. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta del Señor? ¿No la recuerdan? Le dijo: hay anatema en el pueblo. En otras palabras, para que lo entiendan mejor, hay pecado en el pueblo. Y entonces, cuando el Señor le dijo a Josué que hay anatema, inmediatamente le dijo: júntamelos a todos y yo te voy a decir quién es el sinvergüenza. ¿Ya se imaginan que así fueran las iglesias hoy? Pónganse de pie, sinvergüenzas. Les voy a decir quién es el peor de ustedes. Usted es el culpable de que la gloria de Dios esté detenida en Estados Unidos. Usted es el culpable. Por hipócrita. No crean que estoy diciéndoles a ustedes, no, sino es nada más como una hipótesis, una suposición.
Pónganse de pie. Sin vergüenza. Y les voy a señalar quién es. Y el Señor le dice a Josué que haga eso y puso a todo el pueblo delante. Y cuando Josué pasa revista, cerca de 3 millones de gente, váyanse todas las tribus, solo se queda la tribu de Judá. Y se queda la tribu de Judá. Y ahora otra vez el escáner de Dios. Familia de fulano de tal se queda. Y ahí todas las familias se van. Tú, sin vergüenza, ven acá. ¿Qué tal que así sucediera hoy? La primera fila, la segunda fila, por favor. Tercera fila decías. La cuarta, la quinta, hay un sinvergüenza. En la sexta fila también. En todas. El problema parece visible, pero es lamentable. Porque las consecuencias son horribles. ¿Qué puede hacer el hombre sin el auxilio de Dios? ¿Qué puede? Ni siquiera nos podríamos dormir, ni pudiéramos levantarnos, ni pudiéramos tener hambre, ni pudiéramos tener equilibrio para caminar. No tendríamos nada, ni fuerza, ni nada. Y es aquí donde sencillamente la actitud negativa, horrorosa, pecaminosa de este hombre, Acán, es descubierta. Entonces inmediatamente Josué le dice: ven para acá, Acán. ¿Qué te pasó? Dime la verdad, hijo. Vi el lingote de oro, vi esto y lo otro, muy bien. Ahora, ¿y dónde está ese anatema? Está en mi casa, ahí lo tengo enterrado. Vayan a sacar esa basura de la casa de este hombre. Y de inmediato traen eso y apedrean a Acán, a su familia, a todos los matan, apedreados. Hoy el culto lo vamos a terminar igualmente de esa manera. Vamos a apedrearlo a usted. No, tal vez no apedreado sería muy feo, mejor atropellado. Se pone ahí y lo vamos a pasar el carro encima. Sería menos, porque no hay piedras aquí. Bueno, doloroso, tal vez, ¿verdad? No sé. Pero le vamos a pasar una llanta en el cuello, otra en el estómago. Pareciera que es un poco violento, pero es que ¿qué vale más? ¿La gloria de Dios o la apariencia y la aparente estabilidad? Sí, por eso fue por la apariencia que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, porque había dado una palabra y quería quedar bien con su concurrencia, a pesar de que Juan le estaba diciendo que tenía problemas. ¿Y qué fue el problema con el mismo Israel? Que preferían tener la cobertura de Roma que decir que Jesús era el Rey eterno y aceptar como Rey eterno al Salvador Jesucristo. Preferían lo humano, lo temporal, a la eternidad y la gloria del Señor. Lo mismo pasó con Acán, y así la Biblia repite una y otra vez, no solamente cómo los hombres bloqueamos la gloria de Dios, sino cómo los juicios de Dios aparecieron a causa de haber bloqueado la operación divina. Solo voy a mencionarles algo, tal vez no tan cruel como esto de Acán, ¿verdad? Algunos sintieron que ya el camión les estaba pasando encima. Algo más suave. Hay una narración en el libro de los Hechos donde una pareja también quiso bloquear el poder de Dios. Ananías y Zafira. Es un poco más suave. Pero dice la Biblia que
llegó Ananías a la iglesia, así como ustedes vinieron hoy, vean, que creen que todo está bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están, chicos? Y ustedes saben qué clase de gente son. Entonces vino Ananías, había defraudado, mentido al Espíritu Santo. Y entonces dice Pedro, desde que lo vio Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y le has mentido a Dios, no a los hombres? ¡Cae muerto! ¡Pah! Uno dice, no, pues la iglesia es el lugar de adoración y alegría y bendición. No, ahí se convirtió en el campo de fusilamiento. Entonces los jóvenes fueron a enterrar a aquel. Ya se imaginan esos jóvenes cómo quedaron después. Quedaron consagrados a Dios, hermanos. Fueron a enterrar al hombre y los muchachos iban: ¿qué pasó? Es que este es un sinvergüenza y lo mató el Señor. Mira, te traigo ahí. Vámonos de regreso a la iglesia. Y se regresa a las 3 horas. Llega la mujer. ¿Y mi marido? Ya lo he dicho cuántas veces, porque de eso he hablado algunas veces, ¿no? De Ananías y Zafira, pero esta mujer llega: ¿y mi marido? ¿Estará en la oficina? ¿Le dieron oficina ya? Y entonces Pedro le pregunta. Tú voy a hacer solo una pregunta, mujercita, le digo. ¿Eres cómplice de tu marido? ¿Sí o no? ¿Vendieron la heredad en tanto? Y ella de inmediato sí dice: en tanto. Ah, bueno, gracias, solo eso quería saber. Vas a caer muerta igual como cayó tu marido. Y estos jóvenes que vienen entrando te van a sacar a ti también y te van a llevar al cementerio. Muerta. Es decir, que estaban bloqueando el respaldo de Dios, el poder de Dios. ¡Ay, anatema en el pueblo! Gritaron cuando en los días de Acán: ¡ay, ay, anatema! Ahora, en los días de la iglesia, dice la Biblia que inmediatamente fue corregido el problema. Y Dios, entonces, no solamente había hecho un juicio, sino que ahora estaba en alguna medida dispuesto a continuar en una relación de bendición a favor de ellos. En los libros de Jeremías, de Ezequiel y aún de los profetas menores, o sea, los que tienen menos capítulos y menos profecías, el Señor siempre habló a Israel y le dijo: recuérdense de sus padres que fueron rebeldes, y recuérdense que sus pecados hicieron alejar de vosotros la misericordia, el amparo. Pero luego dice: pero no quisisteis entender. Es decir, que nos cuesta entender, primero, en primer lugar, que Dios ha sido un Dios de fluir, de acción, de maravillas, pero que, en segundo lugar, de alguna manera se ha bloqueado. Y entonces la mayoría de la gente va a las iglesias. ¿A qué van? Van en otra mentalidad, pero no se van a vivir un respaldo, como el apóstol Pablo dice a los corintios mismos: ¿qué hay, hermanos, cuando os juntáis? Hay revelación, hay lenguas, hay interpretación. Ay, ¿qué es lo que hay ahí cuando se juntan? Es decir, que pareciera que posteriormente a la declaración de Pablo, la iglesia se acostumbró a no ver el respaldo, el fluir de Dios sobre ellos. Es decir, que ahora el fluir es casi inducido. Es decir, que es como que vamos a tocar esta melodía, hasta hacer llorar a aquel hermano. Dice: esa la vamos a tocar. Porque le tocan la fibra del interior. Pero ¿qué es el fluir genuino? Entonces es aquí. ¿Cómo recuperar? Ese sería el último detalle en este dulce.
cómo recuperar este fluir de Dios. Entonces, el mismo capítulo que hemos leído, solo lo vamos a leer, no va a ser tan insistente, pero el versículo número 14, los que tienen la Biblia abierta, del capítulo 6 que hemos leído, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir que Dios no va a fluir si nosotros nos aunamos en yugo desigual, dice, ¿no? En un yugo, si nosotros nuestro compañerismo, amistad y todo es con el mundo. Nosotros los cristianos de hoy somos bastante light, super light. De tal manera que nosotros nos da casi lo mismo pasar horas riéndonos con un impío. Casi lo mismo nos da estar con ellos que oír una broma vulgar y nos compartimos con ellos. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Y aquí es donde ¿cómo le dice la Biblia que Dios es celoso? ¿No sabéis que vuestro Dios es celoso? Y que Él ha puesto su gracia, su espíritu sobre nosotros. ¿No sabéis que Él es celoso? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero nosotros hemos sacrificado la gloria de Dios por nada. Porque ¿qué saca uno de una unión desigual con gente que no piensa como uno? Y luego, hace unos días, me enteré de un caso de una pareja. El hermano han sido pastores durante algún tiempo. No son adultos, no son tan adultos, no son adultos, ya están en una edad más o menos madura. Pero ahora resulta que la hermana se ha hecho miembro de un club de aeróbics. La hermana. Y ahora el domingo, en lugar de irse a la iglesia, se va con el club de aeróbics a la playa, a excursiones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y ahora vamos a ir con el club a celebrar. Y el marido en la casa. Y los hijos en la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Como Dios va a respaldar. Como Dios va a seguir fluyendo. Como Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo. ¿Cómo Dios va a hacer prodigios? Cuando la Biblia dice no os unáis. Porque ¿qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿Qué concordia tiene el creyente con el incrédulo? Está preguntando el apóstol. Y el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Es decir, entre el pueblo de Dios y el mundo profano. Que el mundo, la iglesia pretenda como hallar vínculos de asociación con el sistema y la forma de pensar del mundo. Es imposible. Es imposible. No puede ser. Sin embargo, el pueblo de Israel, lo mismo le pasó. Se vincularon y aceptaron las corrientes de los cananeos.
y aceptaron todo lo que los cananeos tenían, cuando ya la ley era y la orden era: no vayan a hacer como hacen en esa tierra, ni vayan a hacer como hacían en Egipto, no pueden hacer como allá ni como acá. Ustedes son especial tesoro de Dios. Ahora, el asunto es que el pueblo no lo entendió. Y dice la Biblia aquí, ¿qué concuerdo hay entre el templo de Dios? Cuando la Biblia dice: habitaré en medio de vosotros, andaré con vosotros, seré vuestro Dios y seréis mi pueblo. Verso 17, y aquí voy a terminar. Pero dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En ese terreno de ceder a ciertas situaciones de la vida es una lucha continua, hermanos. Esto de ceder a ciertas situaciones que nos pueden causar que el Dios de los cielos se resienta contra nosotros. Eso es terrible. El entender que nosotros no somos como los que no tienen esperanza y que debemos de salir de en medio de ellos y no tocar lo inmundo, es parte determinante para que el fluir de Dios vuelva. Y aquí voy a terminar mencionando de nuevo a Acán. Acán fueron a traer el lingote de oro y fueron a traer la ropa babilónica y la trajeron, y entonces, después de que sacó a la luz, lo apedrearon, lo mataron y exterminaron la vida y la familia de aquel hombre. Después de eso, volvieron a ir a la ciudad de Jai, y entonces el pueblo de Israel tuvo o recuperó la victoria. Es decir, que Dios volvió a pelear por ellos. Nosotros tenemos coros lindos en donde dice: algo está cayendo aquí. Pero ya no cae nada. El coro es bonito, pero ya no cae nada. Un montón de sinvergüenzas ahí diciendo que está cayendo el poder de Dios sobre ellos. Es decir, no puede ser. Dios está con nosotros. Amén, hermano. Sí, Dios está con nosotros, hermano. Claro que sí, hermano. Aleluya, hermano. Gloria a Dios, hermano. No, sí, no es una repetición. No es un asunto de que será por de facto, de hecho. Es un asunto que salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y entonces yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos. Si vosotros, siendo malos, se refiere a los padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Es decir, que el Señor se pone en el plano de un padre cuidadoso, tierno, compasivo, misericordioso. Pero también cuando encontramos nosotros que el pueblo de Dios ha tomado una actitud seria de apartarse para Dios. Yo sé que hoy día el mundo se nos mete, bueno, hasta por el teléfono. Nosotros, uno está en reuniones ahora y hay gente que es tan malcriada, ¿verdad? Que está en una reunión cristiana y le suena el teléfono. Ya te voy a llamar, ¿ah? ¿Qué? Malcriado. Aparte en su soledad, ¿qué harán? ¿Cómo vivirán? ¿Qué habrá en esa mente? Gusanero han de tener. ¿Qué tendrán ahí? Algo podrido. No es cáncer, no, el cáncer es muy chiquito, ¿verdad? Es una putrefacción horrible. Eso sí, venimos a la iglesia. Bueno, hermanos, que para la gloria de Dios,
alaben al Señor y se paran y están aplaudiendo y están ahí como que están rezando. Ahora vamos a dar ofrenda. Bueno, voy a darles a estos algo para que no digan que no di, ¿verdad? O sea, una práctica tan externa que ha dejado la esencia del fluir de Dios, de la determinante que es el fluir de Dios. Charles Spurgeon decía, traten de convertir a un niño, decía, a ver si pueden. Uno no puede ni convertir a un niño. Uno no puede vivir una vida fiel, santa, pura. No puede hacer nada si no es por el poder de Dios. Uno no puede hacer absolutamente nada si Dios ya no está. No se puede hacer nada. Pero si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pero entonces el fluir de Dios a esas alturas de la historia de la iglesia, o lo recuperamos o no sé qué va a hacer la iglesia de hoy. No sé qué vamos a hacer. Nuestros hijos se pierden, nuestros hijos se pierden. Ellos ya se dieron cuenta, como viven con nosotros hace años, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que nosotros somos no hipócritas, pero parecen hipócritas. Ya nuestros hijos ya no nos siguen porque ellos se dieron cuenta que nosotros tenemos una dualidad de existencia. Ellos se dieron cuenta que no es lo que dice la Biblia, lo que nosotros decimos, no es. Porque nosotros tenemos 2 caras, 3 caras, 4 caras, que no logramos como salir de en medio de ese sistema y de verdad consagrarnos al Señor. El fluir de Dios volverá a nosotros, y tan determinante que es, volverá a nosotros cuando nosotros entonces salgamos, aborrezcamos lo que abomina a Dios, para que entonces nosotros podamos gozar del fluir divino. Queridos hermanos, yo no sé exactamente, yo en lo personal no sé cuál es, digamos, su problema, en donde usted se considera más débil. Si es porque es chismoso, a usted le gusta el chisme, ser chismoso. Si le gusta la fornicación, el adulterio, le gusta tomar en secreto, no sé qué pecado será, hermano. No sé si usted es malo hacia adentro, tiene odio, yo no lo sé. Ojalá les esté atinando, ¿verdad? Pero ¿cuál será? Pero no importa cuál fuere. Lo importante es que o salimos de eso y salimos de tocar lo inmundo, o ¿qué podemos esperar? Saldremos de la ruina y de la miseria. Porque ahora, como decía Israel, Abraham fue uno y Dios le dio promesas de que sería bendición al mundo. Ahora nosotros somos muchos. Ahora con mayor razón. Y el profeta les dijo, no. Es un asunto de que debemos ahora mismo decirle, Señor, vuélvete a nosotros. No sé cuántas iglesias estarán o hombres estarán en verdad clamando a Dios porque Dios vuelva. Solo dice el Salmo 44, se lo voy a leer, y dice así: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Señor,
levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es decir, que es un clamor angustioso. Así termina el Salmo. Después de haber iniciado el Salmo, Señor, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Pero ahora ya no sales con nuestros ejércitos. Por favor, levántate de nuevo. Quiera Dios, hermanos, que esta mañana sea para nosotros una mañana de renovación y de restauración. El mundo necesita ver una iglesia que esté viva y que atestigue la gloria de Dios de lo que somos, y no que solamente nosotros, como bajo un manto de piedad, aparentemos que la gloria de Dios está con nosotros. Esta iglesia nació para impactar esta ciudad. Esta iglesia Dios la puso en medio de este lugar para un propósito definido. Nosotros no podemos bloquear más esa manifestación. Amén. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y serán para mí hijos, y yo seré para vosotros padre. Amén. Gloria a Dios. Es posible que alguno de ustedes tenga un gran pecadote. No lo voy a señalar, ¿verdad? Es posible que otro tenga un pecadito. Pero sea pecadito o pecadote, bloqueamos. Sea un lingote de oro, o sea un manto babilónico, o sea una mentira como la de Ananías y Zafira, bloqueamos ese fluir que tanto necesitamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso.